Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a África 7 días, el programa semanal de France 24 sobre la actualidad del continente africano. Mi nombre es Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Estados Unidos inició en Kenia las obras para expandir la base militar en Manda Bay, utilizada por ambos países bajo acuerdos de defensa, por ejemplo, para combatir a grupos yihadistas. En esta edición analizamos la presencia militar de Washington en este y otros países de África y cuáles son sus intereses. El autodenominado Estado Islámico en el Sahel se atribuyó el ataque contra el principal aeropuerto de Níger que ocurrió la noche del 28 de enero. Hacemos un repaso a los esfuerzos de este y otros países de África Occidental para luchar contra los grupos yihadistas que aterrorizan la región. Cazadores furtivos y leñadores ilegales convertidos en guardabosques. Esta es la iniciativa de una ONG en Nigeria con la que se busca salvar a las últimas selvas tropicales que existen en el país y que son además el lugar de especies en peligro de extinción. Les contamos cómo operan. Vamos a empezar en Kenia. En un intento por fortalecer las operaciones antiterroristas y marítimas en el Cuerno de África, Estados Unidos inició la expansión de la base militar en Manda Bay, que es propiedad del Estado keniano, pero también es utilizada por militares estadounidenses en virtud de un acuerdo de defensa. Las obras están centradas en la extensión y modernización de la pista de aterrizaje y con un costo estimado de $70 millones. Ambos gobiernos la describen como una inversión estratégica para repeler la amenaza terrorista de grupos armados como Al-Shabaab. ¿Qué tanta presencia militar tiene Estados Unidos en África? Aunque no existe un documento oficial que muestre de manera detallada y actualizada los países y la cantidad de efectivos e infraestructura que la Unión Americana tiene en suelo africano, sí se sabe, por ejemplo, que entre las más importantes están Camp Lemonnier en Djibouti, en el Cuerno de África. Se trata de la única base militar estadounidense de manera permanente. Según el sitio web del Comando de Instalaciones de la Armada, esta alberga 4,000 efectivos y funciona como un centro logístico y operativo para misiones en esta región. Le sigue Camp Simba, que es una sección de la base militar que pertenece a las Fuerzas Armadas de Kenia, ubicada en Manda Bay, en plena costa del país. Y como ya mencionamos anteriormente, esta funciona como un punto logístico y operativo contra grupos extremistas. También está la llamada Zona de Contingencia de Garoua, en Camerún, que es un punto de apoyo operativo para misiones específicas. Se encuentra en la base aérea 301 de la Fuerza Aérea Camerunesa y es utilizado por las fuerzas estadounidenses. Para entender más sobre este tema, saludamos a Beatriz Escobar, doctora en Ciencias Políticas y además profesora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM en México. Beatriz, bienvenida a África 7 días. ¿Cuáles son los intereses de Estados Unidos en el continente? Muy bien. Pues básicamente Estados Unidos siempre ha afirmado que busca cuestiones como defender la democracia o cómo asegurar los derechos de los estadounidenses y también la seguridad de los estadounidenses en el territorio africano. Sin embargo, cuando uno analiza con la presencia de Estados Unidos en el continente, se puede percatar con facilidad de que en realidad gran parte de lo que busca se relaciona con temas de control de recursos y con temas del papel estratégico que tiene el continente en, digamos, a nivel global. Entonces, básicamente, desde mi punto de vista, lo que Estados Unidos busca justamente es controlar recursos que son estratégicos para la producción industrial a nivel global o para la producción de energía a nivel mundial y asegurar que Estados Unidos tenga garantizada la posición estratégica en el continente africano. Beatriz, ¿por qué específicamente estos países? Sí, efectivamente, pues en este sentido son precisamente países como insignia o países emblema de estas dos cuestiones que señalaba en la pregunta anterior. Tanto la posición estratégica, Djibouti es un país que tiene salida directa al Mar Rojo y a un área donde transita una parte importante del comercio internacional y por lo tanto está en el interés de Estados Unidos pues asegurar una presencia fuerte en la región. Y por otro lado, en el caso de Níger es un
productor muy importante de uranio y de algunos otros minerales, y por lo tanto sus recursos juegan un papel, digamos, fundamental en el desarrollo de la industria estadounidense y en el desarrollo de la producción energética a nivel global. Beatriz, con la presencia de contratistas rusos en el cinturón del Sahel, ¿cómo queda entonces la presencia de Estados Unidos? ¿Está en riesgo tal vez de quedar limitado a una presencia periférica y marítima, sobre todo después de la expulsión de sus tropas en Níger tras el golpe de Estado? Todavía no, no en el corto plazo, pero me parece que Estados Unidos está comenzando a preocuparse, bueno, desde hace un rato está preocupado por un posible desplazamiento de su presencia justamente en relación con la competencia con otros países, ¿no? Entonces, todavía hay una presencia muy fuerte de Estados Unidos pues en diversas áreas, tanto a nivel comercial, económico, a nivel social y desde luego a un posible desplazamiento de su presencia en el continente, pero sí hay cada vez más una participación mucho mayor de otros países, ¿no? Y esto puede precisamente suponer una especie de riesgo en el largo plazo para la presencia estadounidense. Beatriz, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchísimas gracias. Ahora nos dirigimos a Níger. Un ataque reivindicado por la filial del Grupo Estado Islámico en el Sahel contra una base militar cerca del aeropuerto de la capital Niamey dejó al menos 20 supuestos yihadistas muertos. Sin embargo, en un primer tiempo, las autoridades de la junta militar que gobierna el país acusaron a Francia y a sus socios regionales de ser responsables del ataque sin aportar evidencias. Según ACLED, una ONG que monitorea a las víctimas de conflictos, la violencia de los grupos yihadistas operados en Níger dejaron al menos 2.000 muertos en 2025. Los detalles en el siguiente informe de Maxime Plouvine. Un ataque inédito en Niamey, la capital de Níger. El pasado 28 de enero, disparos y explosiones sacudieron una base militar ubicada cerca del principal aeropuerto del país. La televisión estatal informó que las fuerzas de seguridad, con la ayuda de sus socios rusos, mataron a 20 de los atacantes y arrestaron a otros 11. Estábamos muy asustados, tenía a los niños a mi alrededor, cada uno con su rosario de oración, y rezábamos toda la noche para que Alá nos protegiera, para que todos los nigerinos recen por el regreso de la paz al país. El Estado Islámico en el Sahel reivindicó el ataque. La información fue difundida por la agencia yihadista Amaq, acompañada de imágenes verificadas por SITE, que monitorea el contraterrorismo global. Níger, como otros países del Sahel, sufre violencia yihadista recurrente, principalmente de grupos rivales vinculados a Al-Qaeda y al Estado Islámico. Antes de la reivindicación, el jefe de la Junta de Níger, Abdurrahman Tiani, culpó a Francia y a gobiernos regionales aliados de París, sin aportar pruebas. Recordamos a los patrocinadores de estos mercenarios, en particular al presidente francés Emmanuel Macron, el presidente de Benín, Patrice Talon, y el presidente marfileño, Alassane Ouattara. Ya los hemos escuchado ladrar lo suficiente, también deberían prepararse para oírnos rugir. Desde que asumió, la Junta expulsó a fuerzas francesas y estadounidenses y acercó al país a Rusia junto con Mali y Burkina Faso, contando con la presencia de paramilitares rusos en el terreno como el grupo Africa Corps, ex-Wagner. En medio de las tensiones con París, un cargamento de uranio permanecía retenido en el aeropuerto atacado. La empresa francesa Orano anunció acciones legales contra Níger y contra quien intente apoderarse del material. El año pasado, la Junta nacionalizó la mina Somaïr, filial de Orano en Arlit, y anunció que vendería el uranio en el mercado internacional. A continuación, hacemos un repaso de otras noticias que marcaron el continente africano en la última semana. En República Democrática del Congo, las autoridades confirmaron que 227 personas perdieron la vida luego de un deslizamiento de tierra que derrumbó parte de una mina de coltán en la zona de Ruyaba, en el este del país. El yacimiento, donde los mineros excavan manualmente de manera informal, ha estado controlado por los rebeldes del M23 desde el año 2024.
En Mozambique, la ACNUR advierte sobre una nueva crisis de desplazamiento, esta vez por los estragos del clima. Unas 400.000 personas han tenido que abandonar sus hogares debido a las inundaciones que han afectado a un total de 800.000 ciudadanos en el sur del país. De acuerdo con organizaciones climáticas, algunas regiones han recibido más de un año de lluvias en tan solo unos días. Francia no dará marcha atrás en su apoyo a Marruecos sobre la disputa territorial por el Sahara Occidental. Así lo dijo el presidente del Senado francés durante una visita en Rabat para el Foro Parlamentario Franco-Marroquí. Sus declaraciones reafirman el respaldo dado en 2024 por el presidente Emmanuel Macron a un plan de autonomía bajo la soberanía marroquí, que además agudizó las tensiones con la vecina Argelia. Y finalizamos en Nigeria. Por años, la tala y la caza ilegal conformaron una forma atractiva de ganarse la vida, amenazando la fauna y la flora en los parques nacionales. Pero una ONG, African Nature Investors, apoya la reconversión de antiguos taladores furtivos y cazadores ilegales en guardabosques, ofreciendo una oportunidad laboral aparte de otros proyectos de microfinanzas. Los detalles en el informe de Maxime Pluvine. Reclutar a antiguos cazadores y taladores furtivos es la iniciativa de la ONG African Nature Investors, o ANI, en los parques nacionales de Nigeria. Cuando llegamos aquí a finales de 2022, el camino por el que entraron al parque era un lugar donde veías camiones llenos de madera haciendo fila para cargar, como 20 a 50 al día, con troncos que iban hacia Benín y otras partes de Nigeria. Es el caso de ese hombre, James Bekeway. Conoce bien el bosque tropical de Okomu en el suroeste del país. Solía ganarse la vida talando árboles de manera ilegal en este parque nacional. Ahora está del otro lado de la ley, rastreando los cazadores en la extensa reserva. Antes era talador, sí, talaba junto con algunos de mis compañeros. Íbamos al bosque, cortábamos madera y la llevábamos a lagos, solo para ganar dinero. La pobreza y un estado débil hizo que la caza y la tala ilegal sea una forma atractiva de ganar dinero, poniendo a especies en peligro como el búfalo, los elefantes y el pangolín. Un guardabosques del ANI gana $65 al mes y tiene cubiertos alojamiento y comida. Aquí en mi comunidad Igbilova había mucha gente que cazaba antes, pero ahora les he enseñado la importancia de los animales y del parque, así que ya no cazan más. Las zonas protegidas se ven, sin embargo, reducidas. Nigeria perdió el 96% de su cobertura forestal original. Las plantaciones de palma africana son una de las principales fuentes de deforestación. Hasta aquí este capítulo de África 7 días. Gracias por acompañarnos. Recuerden que si quieren repetir este u otro episodio de nuestro programa, lo pueden hacer a través de nuestra página web www.france24.com.